Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, la idea era después de haberles mandado ese capítulo de la evolución de la historia y cómo se originó el fútbol o los antecesores del deporte como fútbol en diferentes partes del mundo, era hacer un poquito una síntesis de qué pasó a partir de mediados del siglo XIX, concretamente donde surgió el juego y se comenzó a reglamentar fue en una famosa taberna, en la Freemason Tavern, en diciembre de 1863. Pero hasta el año 66, hasta el año 70, 1866, 1870, comenzaron a existir una serie de reglas específicas de juego donde ya se empezaba a hablar del pase corto, el pase largo, de los cambios de frente, porque hasta ese entonces eran todos corrían hacia atrás de la pelota y no había nada en claro, era tener la posesión y tratar de llevarla al marco contrario. ¿Cómo era ese marco? El arco no tenía travesaños, eran dos palos paralelos, como si fuesen dos postes, y la pelota tenía que pasar entre ellos. Con posterioridad se puso un travesaño también en esas fechas a 5 metros 40 de altura. Imagínense lo que tenían que medir un arquero para llegar a esa altura. Todos los pelotazos que iban arriba pasaban a ser goles automáticamente. Hasta que 1880 y pico ya se construyeron los arcos con las actuales medidas de 2 metros 44 de alto por 7,32 de ancho. A medida que fue evolucionando en diferentes lugares de la Gran Bretaña, ya sea Escocia, que también fue uno de los grandes precursores, Gales, Irlanda, fueron apareciendo reglas que hicieron más concretamente de lo que es el fútbol actual. Pero en un principio esas reglas eran, los sistemas de juego originales eran 1-10, o sea que 10 atacaban y uno se quedaba en el arco. Posteriormente ese sistema de juego pasó a ser 1-1-1-9, o sea, un arquero, un defensor y 9 delanteros, 1-2-8, y así sucesivamente hasta que hubo un sistema que perduró desde mediados del siglo XIX hasta 1925, que fue el sistema famoso clásico o pirámide. ¿Por qué le decían esto? Porque se conformaba con dos defensores, tres mediocampistas y cinco atacantes. Si vemos hasta esa fecha lo que duraba, lo que tenía en concreto esos sistemas de juego, que eran todos mucho más ofensivos que defensivos. Entonces imagínense, tal vez los partidos terminaban 15-15, 20-20, porque no había un equilibrio entre la cantidad de jugadores que defendían y la cantidad de jugadores que atacaban. Ese fue el famoso sistema de la pirámide o clásico que se jugó no solamente en Inglaterra, sino en Francia, Alemania, España, durante esa fecha aproximada de 1870 hasta 1925, que ahí surge un sistema táctico de juego que revolucionó el fútbol de esa época, que se llamaba la famosa WM. Este sistema de juego lo inventó Herbert Chapman y era un sistema que había tres defensores, dos mediocampistas defensivos, dos mediocampistas ofensivos y tres delanteros. Si se partía la mitad de la cancha, dividiéndola en dos partes, quedaban 5 jugadores defendiendo y 5 jugadores atacando. Y entre los dos volantes defensivos y los dos volantes ofensivos se llamó el cuadrado mágico. Entonces fue la primera vez en la historia del fútbol que hubo equilibrio entre defensa y la parte ofensiva. Ese sistema surgió con este entrenador que se llamaba Herbert Chapman y que era del Arsenal, actual equipo de fútbol de la Liga de Primera División de Inglaterra, que sigue existiendo. Con ese sistema de juego, imagínense que enfrentaba este sistema
con 5 delanteros al sistema antiguo, en los que no se habían modernizado hasta ese momento, con 2 defensores, y obviamente ganaban todos los partidos. Llegó a ganar 2, 3 ligas y 2 copas de Europa de ese momento, 2 o 3, hasta que todos comenzaron a adoptar ese sistema. Luego de este sistema surgió, bajaron a un defensor más, un delantero más, y surgió el famoso 4-3-3. Y a partir de esa época, en 1933 hasta la fecha, todas las modificaciones que hemos conocido, como ser el 4-3-3, el 4-4-2, que es mucho más defensivo, en la famosa Hungría del Mundial de Suecia, que se hizo el 4-2-4, un sistema súper ofensivo, pero que también recibía muchos goles, el 4-3-2-1, el 4-3-1-2, el 4-5-1, el 3-5-2, que fue el sistema que implementó Bilardo en el Mundial del 86, donde Argentina se corona campeón del mundo. Ese fue el último sistema que realmente revolucionó también la historia de la táctica del juego. Les quería hacer una síntesis con respecto a eso, porque todas las modificaciones de estos sistemas de juego se adecuaban también a los diferentes cambios de reglamento que en su momento fueron evolucionando y fueron existiendo a través del tiempo, como la ley del offside, el saque lateral, los tiros libres y un montón de acciones reglamentarias que condicionaban o no el juego. Entonces los entrenadores de esos contextos sociales se fueron adaptando a esas nuevas formas de jugar. En la actualidad, cualquier equipo de fútbol maneja, hablando dentro de lo que es el profesionalismo, maneja 3 o 4 sistemas de juego, porque los mismos no son para nada rígidos, sino que se van modificando de acuerdo a las circunstancias del juego y al momento del juego, si el equipo está ganando, si está perdiendo, si tiene que salir a buscar el resultado porque se encuentra empatando y el empate no le sirve, etcétera, etcétera. Esto es un poco la síntesis que le quería dar. Ya la vamos a hablar y la vamos a charlar en forma presencial, porque en realidad con los profes estamos tratando de hacer este momento digital, llevarlo de la mejor manera posible para que ustedes vayan adquiriendo conocimientos, y el resto del año que nos quede de clases presenciales, prácticamente la mayoría va a ser práctica con diferentes elementos donde vamos a ver todos los fundamentos técnicos. Los próximos videos se van a relacionar a la enseñanza de estos fundamentos técnicos, a la metodología, a las formas de aplicación, a los principios generales que hay que tener en cuenta de estos fundamentos técnicos. Y ya en estos días les vamos a subir un trabajo práctico relacionándolo a las 4 reglas que les subimos, que ya vayan viéndolas, las 5, las 6, las 7 y la 8 del actual reglamento, para hacer un trabajo práctico similar, cosa que cuando volvamos a clase ya tengamos bastante conocimiento de la totalidad del reglamento, que va a ser importante para poder aplicar diferentes metodologías. Así que bueno, con el profe Sergio y con el profe Josi les deseamos que se cuiden, que se queden en su casa y que que sigan vivenciando esta experiencia de enseñanza-aprendizaje de la mejor manera posible. Y cualquier duda que tengan, nos las hacen acercar acerca de las preguntas que tengan dentro de la plataforma. Les mando un abrazo grande y nos vemos pronto, si Dios quiere.